Volumen 2. Una extraña tormenta de primavera. Prólogo. Interrogatorio. Parte 1. Base militar de la AST. Aunque a simple vista parece una instalación común del ejército japonés, en realidad es la base operativa principal de una unidad secreta perteneciente a las Fuerzas Terrestres de Autodefensa de Japón, JGSDF. Esta unidad especial, conocida como la AST Anti-Spirit Team, fue creada con un propósito muy distinto al de las fuerzas militares convencionales: exterminar a la amenaza de origen no humano llamada espíritu. Estos espíritus son misteriosas criaturas que provienen de otra dimensión y cuya aparición provoca fenómenos conocidos como terremotos espaciales, capaces de causar destrucción a gran escala en todo el mundo. La existencia de estos espíritus es altamente confidencial, y solo un reducido grupo dentro de los altos mandos del gobierno japonés conoce la verdadera naturaleza de esta amenaza. Sin embargo, esta no es una tarea convencional. Para cumplir con su objetivo, la AST recurre al uso de trajes cibernéticos avanzados combinados con un riguroso entrenamiento físico y mental, que permite a los usuarios superar los límites humanos y desarrollar habilidades sobrehumanas. El elemento más importante de esta tecnología es el realizador, un dispositivo científico mágico que puede hacer que las cosas normalmente imposibles se vuelvan posibles, tales como camuflaje activo, anulación de defensas enemigas, autocuración de heridas no letales, generación de campos de fuerza, aumento del poder ofensivo e incluso la inmovilización del enemigo. No obstante, el uso prolongado del realizador puede provocar una sobrecarga neural que induce un estado de coma, lo que hace que su empleo sea un riesgo constante, aunque indispensable para enfrentarse a los espíritus. A pesar de estos avances, las habilidades humanas y tecnológicas siguen siendo insuficientes para igualar las capacidades mágicas de los espíritus, que desafían las leyes físicas. Hoy en día, la frecuencia de los terremotos espaciales ha disminuido considerablemente, gracias a la construcción de refugios subterráneos y al desarrollo de tecnología avanzada de reconstrucción, capaz incluso de restaurar una ciudad destruida en cuestión de días, un proceso que muchos podrían calificar como magia. La base de la AST, ubicada en las afueras de la ciudad Tengu, es el núcleo desde donde se coordinan todas estas operaciones militares secretas. La capitana pelinegra Kusakabe Ryouko está caminando por los interiores de uno de los edificios de la base militar de la AST en la noche. No había nada extraño. Era solo otra de las muchas tareas rutinarias para una oficial de su rango, patrullando y asegurándose de que todo estuviera en orden. Otros magos aún seguían con sus labores, pero el turno estaba por concluir, y pronto se realizaría el cambio de guardia. El horario de trabajo de Kusakabe ya debería haber terminado, pero eligió quedarse un poco más debido a cierto incidente. A su lado estaba una chica de pelo blanco plateado. Sin embargo, lo que hace que Kusakabe se sienta inseguro es la razón por la que se dirigían hacia la habitación subterránea. Origami, ¿estás segura de que fue necesario? Eso fue inevitable. Si hubiera otro modo de eliminar al objetivo sin que Kamihou hubiera estado presente, lo habría presentado. Puede que sea malo para el espectador, pero ese fue el escenario que estuvimos esperando todo este tiempo para lograr con nuestra misión. Vestida con un blazer negro de manga larga con bolsillos, y una polera blanca, una falda corta, y calcetines blancos hasta la rodilla, además de una cinta roja en la parte frontal del uniforme y un par de zapatos de vestir café oscuro. Este era el uniforme escolar de la preparatoria Raizen que está usando Tobichi Origami. Debido al avistamiento del espíritu, Origami no tuvo tiempo para cambiarse de uniforme de acuerdo con el uniforme militar. Ella tiene el cargo de sargento mayor. La verdad, hubiera preferido no tener que hacerlo de este modo. Capitana. Kusakabe voltea y dice. ¿Sí? Usted sabe lo peligroso que puede ser un espíritu. No hubo otra manera. Lo sé. Sé que fue nuestra mejor opción, pero, Kusakabe asintió y gritó. Ese chico, Kamihou Touma, debe sentirse mal para una persona tener que vivir esta experiencia anormal. No estamos hablando de un simple cebo, es una persona, y el método fue cuestionable desde el principio. Ni siquiera sé si estará dispuesto a cooperar. Es posible, entonces, ¿qué estamos haciendo? Solo necesitamos confirmar lo que ya sabemos y algo más. HMPH, no me gusta usar personas como herramientas, aunque admito que fue efectivo. Sin embargo, la voz de Kusakabe parecía estar temblando. Es mejor que lo acepte.
De repente, Kusakabe se detuvo y preguntó. Origami, ¿recuerdas sobre las pruebas que se hizo a Kamihou Touma antes de llegar al hospital? Sí. ¿Qué pasa con eso, capitana? Bueno, lo que pasó hace unas horas. Tú resultaste golpeada, tu herida, te dejaste golpear inconscientemente y así deshabilitaste tu territorio. Exclamación de apertura. Exclamación de cierre. Origami frunció el ceño. Lo había olvidado. Kamihou Touma. El chico que fue encontrado inconsciente el 14 de abril, en pleno centro de la ciudad, justo después del terremoto espacial que arrasó gran parte de esa zona. Pero algo raro pasó, el territorio que usaron para curarlo y devolverle la conciencia, no funcionó. Algo interfería con el proceso, pero nunca se llegó a comprender la causa con exactitud. Cuando recibió ese golpe en el rostro, por un instante pensó que se trataba de una ilusión. Incluso ahora, no podía entender qué fue lo que realmente sucedió. ¿Acaso ella había desactivado su territorio por culpa? No. Definitivamente no. No sentía remordimiento por haberlo utilizado. Su misión era clara desde el principio: exterminar a todos los espíritus. Esa fue la razón por la que se unió a la AST, y nada más le importaba. ¿No es eso? Kusakabe logró percibir un matiz casi imperceptible en el rostro de Origami. Era algo extraordinario. Por lo general, descifrar lo que pasaba por la mente de aquella chica, que bien podía ser confundida con una muñeca sin emociones, era una tarea imposible. Su rostro siempre mostraba la misma calma imperturbable, una máscara inquebrantable. Pero esta vez fue diferente. Una sombra en sus ojos, un leve mueca en sus labios y esa respuesta fue lo suficiente para que Kusakabe supiera lo que pasaba en la mente de Origami. Ahora, supongo que tenemos otra razón más. Origami se quedó en silencio. Kusakabe, cierto. Después de esto, los altos mandos quieren verte. Tobichi Origami había sido la responsable de eliminar al espíritu conocido como Princes, quien había aparecido repentinamente en la ciudad. Aunque sus manifestaciones se habían vuelto cada vez más frecuentes, la destrucción que causaban solo alcanzaba algunas manzanas de edificios. Aún así, no podían permitirse ignorarlas. Este era un logro trascendental. Probablemente, el más importante jamás conseguido dentro de la AST. Por primera vez en la historia, un espíritu había sido derrotado por el poder humano. Origami. Ella volvió en sí, se detuvo, y observó hacia su costado. En ese momento, Kusakabe y Origami se encontraban frente a una puerta metálica. Sala de interrogatorio. Por lo general, este cuarto permanecía en desuso debido a que no solían presentarse casos que requirieran encubrimiento ni había testigos que pudieran conocer la verdad de lo que ocurría en relación con la existencia llamada espíritu. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, alguien se encontraba adentro. Ambas sabían perfectamente quién era la persona que estaba al otro lado de esa puerta. Por favor, espere aquí. No me tomará mucho tiempo. Está bien. Kusakabe Ryouko deslizó su dedo índice por el lector de la máquina. Un leve tic rompió el silencio del pasillo. Empujó la puerta metálica y entró en una habitación amplia, blanca, sin ventanas. Las paredes, cubiertas por paneles lisos y brillantes, recordaban a un laboratorio o una instalación médica. Todo estaba diseñado para facilitar la limpieza y desinfección. Desde el techo industrial, con rejillas de ventilación y paneles rectangulares, una luz blanca caía directamente sobre el centro de la sala. Allí estaba un chico de pelo negro puntiagudo esposado a una silla metálica con las manos hacia atrás y una cadena fija al suelo que limitaba sus movimientos. Kamihou Touma, esa era la persona que estuvo con el espíritu Princes en el momento de su muerte. Estoy segura de que sabes por qué estoy aquí. Kusakabe se sentó en la silla y habló. El chico levantó lentamente la mirada. Su expresión no era desafiante, pero tampoco sumisa. Había algo en sus ojos, una tensión silenciosa, como si midiera cada palabra antes de hablar, como si buscara el verdadero propósito detrás de esas palabras. El chico no parecía estar intimidado a pesar de su estado actual. ¿Qué se supone que tengo que decir, Kusakabe Ryouko? Buenas noches, Kusakabe-san. Había un dejo irónico en su tono, pero no llegaba a ser burla. Era una forma de protegerse. De mantenerse de pie en medio de una habitación que lo reducía a un número, una amenaza, un expediente. Ese chico lo reconoció de inmediato. Era obvio. No podía olvidar tan fácilmente a la persona que lo ayudó en el hospital militar de Tengu.
Entonces, el chico observa la ropa militar de color verde de Kusakabe. Así que tú eres la superior de Tobichi Origami. ¿Qué? Bueno, sí. Origami, Kamihou soltó ese nombre en voz baja mientras tenía su mirada hacia abajo. Kusakabe desvió la mirada. Había algo incómodo en estar ahí, frente a ese chico que había atacado desde sus espaldas. Relájate. No estamos aquí para torturarte. Pero tuvimos que aplicar medidas adicionales para evitar que escapes. ¿Con medidas adicionales te refieres a estas esposas? Kamihou alzó las cejas, trató de mover sus manos y luego suspira. No podía moverse libremente, demonios, ni siquiera quiero imaginar cómo podría rascarme en los lugares donde normalmente alcanzo. ¿Eh? Kusakabe parpadeó, desconcertada. Esa no era la reacción que había anticipado. Esperaba a un chico molesto, reacio a cooperar, tal vez en silencio o con hostilidad, pero ese comentario sarcástico, tan fuera de lugar en una sala blanca y estéril con él esposado a una silla, la tomó por sorpresa. Lamento eso. No vamos a tenerte así por mucho tiempo. Touma la miró en silencio. Esta vez su expresión cambió. El gesto sarcástico se apagó. Bajó la vista con lentitud, y sus hombros, hasta entonces firmes, se hundieron levemente. Entonces, quiero saber la verdad. Kamihou comenzó a hablar con un tono más apagado. ¿La única razón por la que me ayudaste fue porque estaba relacionado con ella? No. Incluso si no te hubieras involucrado, te habría ayudado. Los labios de Kusakabe temblaron levemente al pronunciar esas palabras. Era cierto. Ella ayudó a ese chico porque quiso, porque vio en él a alguien que merecía ser protegido, como cualquier civil en peligro o desorientado. Sin embargo, había una segunda intención. Desde que el momento en que lo vio, cuando ese chico estaba cerca del espíritu princes, lo vigiló más de cerca. No por desconfianza personal, sino por deber de sumisión. Incluso si eso no hubiera pasado, no habría cambiado su decisión de ayudarlo, pero ella sentía que esa verdad ahora pesaba como una traición. ¿Pero lo admites? Kamihou murmuró. Su tono no fue de sorpresa, sino de resignación. Luego, con una pequeña risa irónica que apenas curvó sus labios, añadió. Bueno, al menos, Tobichi Origami era sincera. Su sonrisa se desvaneció tan rápido como había aparecido. Le temblaban los dedos. Sus ojos, bajos, se llenaban de algo más denso que enojo. No puedo perdonar esto. Kusakabe lo miró en silencio. Kamihou levantó lentamente la cabeza, sin apartar la mirada de ella. Sus ojos estaban ligeramente enrojecidos como si tratara de reprimir sus emociones. ¿Sabes lo que significa confiar? Kamihou preguntó con voz quebrada. Confiar, cuando todo está desmoronándose. Cuando el mundo entero te grita que des la espalda, y tú decides quedarte. Touma, no. No me llames así. No uses mi nombre como si te importara. Kusakabe apretó los labios, pero no replicó. ¿Qué tan lejos están dispuestos a llegar? Continuó él, con voz baja pero firme. ¿Qué más están dispuestos a destruir con tal de cumplir una orden? ¿Cuántas vidas van a usar como piezas de sacrificio? Hizo una pausa. Trató de calmar su respiración, pero fue inútil, cada palabra le dolía. Cada recuerdo se clavaba como una espina. Tenía la justificación para estar enojado con esa mujer. Me usaron. Me acerqué a ella, creé una conexión, y ustedes la mataron. Kusakabe desvió la mirada. Tardó unos segundos en responder, como si las palabras pesaran más de lo que estaba dispuesta a admitir. No voy a negarlo. Fue una operación táctica. Tú eras un factor imprevisto, pero útil. Aprovechamos la situación para eliminar la amenaza detectada. ¿Amenaza? Kamihou apretó los dientes, sus ojos se abrieron con rabia contenida. Hablas como si fuera un monstruo. Ella tenía emociones, sueños, una personalidad. Y ustedes la ejecutaron como si fuera un error de sistema. Kamihou Touma, los espíritus no son humanos. Kusakabe respondió con un tono tenso, sin alterar su postura. Aparecen sin previo aviso. Causan desastres. No hay sentido en tu postura, como si trataras de ver a un espíritu como un humano. Y eso lo justifica. Lo que veo es que sacrificaron a una vida inocente por conveniencia. No son tan distintos de los monstruos que dicen combatir. Simplemente se rindieron y nunca fueron más allá. Si tan solo fueran más listas para darse cuenta de eso.
Kusakabe se mantuvo en silencio. Ni una sola palabra en defensa. Solo el leve descenso de sus párpados, como si quisiera evitar mirar el peso de sus propias acciones. Lamento que hayas tenido que ver esto. ¿Y ahora qué? ¿Van a silenciarme? ¿O quieren seguir usándome hasta que ya no les sirva? Queremos saber todo lo que recuerdas de tu interacción con ese espíritu princes. Touma cerró los ojos con fuerza, como si el nombre mismo fuera una puñalada. Princes. Ella tiene un nombre. Toka. ¿Toka? Si realmente no era una amenaza, cuéntame, ¿qué era Toka para ti? Desvió la mirada. Una parte de él quería guardar silencio, no darles ningún tipo de información acerca de ella. Pero otra parte sabía que, si callaba, la muerte de Toka sería en vano y sería olvidada. Era ingenua. Las palabras salieron con esfuerzo, como si cada una doliera al pasar por su garganta. No entendía nada de este mundo. Todo le parecía nuevo, confuso, pero lo enfrentaba con una sonrisa. Una leve sonrisa amarga apareció en su rostro, apenas visible. Comía pan como si fuera un manjar celestial, me preguntaba cosas tan obvias que daba risa. Como si el mundo fuera un cuento que aún no entendía. Pero también, su voz se volvió un susurro, y abrió los ojos lentamente, fijos en algún punto vacío del suelo. Era fuerte. Más de lo que cualquiera de ustedes podrá entender. No porque destruyera edificios con un solo movimiento. Sino porque, confiaba. En mí. En los humanos. Incluso después de haber sido atacada una y otra vez, Kusakabe no dijo nada, pero su expresión se endureció levemente. Tu visión ideal es imposible. Un espíritu es un enemigo para la humanidad. Sus apariciones causan terremotos espaciales. La destrucción es parte de su existencia. Toka nunca hizo daño a nadie. Solo quería vivir en paz. Ella tenía la fuerza necesaria para destruirlos a todos ustedes sin esforzarse tanto. Eso lo sé. Pero no lo hizo, no porque no fuera capaz, sino para protegerse a sí misma del miedo que era acabar con una parte de este mundo. Era tan ignorante que finalmente pudo entenderlo todo. Kusakabe lo miró con una mezcla de firmeza y compasión. La paz no es un derecho automático cuando existes fuera de la lógica humana. Cuando eres una anomalía. Tarde o temprano, algo así iba a ocurrir. Incluso si no hubiera sido yo, otro lo habría hecho. Touma apretó los puños. El metal de las esposas crujió. No importa. Esto no es un juicio moral. Solo obedecemos órdenes. Órdenes. ¿Aún sigues considerando a ese espíritu como igual a un humano? La respuesta es obvia, Kusakabe. Su voz era clara. Sólida. Dolida, pero sin un solo temblor. Ella era humana. Más humana que muchos que conozco. Tenía la sensación de que estaba haciendo las cosas mal, y sabes, por fin, pude evitar esa destrucción. Kusakabe no contestó. No tenía forma de responder a eso. La sola idea de que los espíritus tengan humanidad era algo chocante para ella. Entonces, la puerta metálica se abrió de nuevo. Una chica de cabello blanco plateado entró. Kamijo alzó la mirada, y sus ojos se estrecharon con una mezcla de furia y desdén. Tobichi Origami, esta era la persona que había asesinado a Toka. Quiero hablar con él a solas. Origami dijo sin rodeos. Kusakabe Ryouko intercambió una mirada rápida con Kamihou, y luego asintió con un leve movimiento. Entendido. Te esperaré afuera. Se levantó de la silla y caminó hacia la puerta y la cerró con un suave clic tras ella. La habitación blanca solo estaba Origami y Kamihou. Así que viniste, esa era la persona que había apretado el gatillo. Que había arrebatado a Toka del mundo. Origami lo miró con una expresión estoica. Sigues con eso. No puedes entenderlo. Los espíritus representan un peligro para la humanidad. Ella debía ser eliminada. ¿Y tú? ¿No sientes nada por eso? Ni una sombra de duda. ¿Nunca pensaste si había otra forma? Origami bajó ligeramente la mirada. Fue apenas un instante, pero suficiente, y alzó su mirada con fría resolución. No tengo tiempo para debates filosóficos. Mi deber es proteger a la humanidad. Y lo cumpliré sin vacilar. Justo como pensaba. Tú realmente disfrazas la justicia con venganza. Origami frunció el ceño. Por un momento, sus ojos perdieron firmeza. Solo estás alimentando tu odio. Conozco bien eso.
Un accidente en una montaña rusa donde murió el hermano menor o un amigo muy cercano que murió de hemorragia por experimentar la magia, siendo que su cuerpo lo rechazaría, todo ello, ese odio dirigido al lugar donde ocurrió ese accidente. No tiene sentido lo que dices. Crees que haces lo correcto, pero solo estarás arrastrando a más inocentes contigo. ¿Qué clase de justicia es esa? Demonios. ¿Qué diablos te hizo ella? Origami guardó silencio. Estás tan cegada por tu dolor. Buscas darle sentido a una tragedia que te robó todo, lo entiendo. Pero convertir tu dolor en una cruzada de odio no te devolverá a tus padres. Solo seguirás perdiéndote a ti misma en el camino. No entiendes nada. No viste lo que yo vi. Todo ardió frente a mis ojos. Y en medio de las llamas, un espíritu. Desde ese día, juré que nadie más sufriría lo mismo. ¿Y estás segura de que Toka fue la que destruyó tu vida? Origami parpadeó. Vaciló. Un segundo de duda. No tengo por qué seguir escuchando esto, claro que no. Porque si lo hicieras, te darías cuenta de que solo estás repitiendo el mismo dolor. Y provocando más. Solo seguirás perdiéndote a ti misma en el camino. Hace tiempo que dejé ese camino. Kamihou Touma no podía soportarlo más. No puedo creerlo. Entonces dime algo, ¿cómo logras anular un territorio? ¿Qué es exactamente esa habilidad tuya? Kamihou entrecerró los ojos. Su mandíbula se tensó. No pienso decirte nada. Eres una anomalía. Lo que hiciste en la zona cero, no hay registro de alguien capaz de destruir un territorio de esa manera. ¿Y qué? ¿Vas a diseccionarme ahora? ¿Convertirme en otra herramienta para tu justicia? No. Solo quiero entenderlo. Kamihou negó lentamente con la cabeza. No me interesa ayudarte. Origami no insistió, pero su ceño volvió a fruncirse. Esa negativa, más que una defensa, fue una declaración. No te aseguro que esto salga bien para ti. Después de escuchar eso, Origami salió de la habitación. La puerta se cerró. ¿Qué pasó, Origami? No tiene sentido seguir hablando con él. No quiere colaborar. Espera, Ori, Kusakabe no la siguió. En este mundo, el 21 de abril fue el día en que el espíritu conocido como Princess fue asesinada por Tobichi Origami en una operación de la AST. Un crimen encubierto, borrado de los registros oficiales. Pero Kamihou Touma no podía olvidar ese hecho ni perdonar a Tobichi Origami. Capítulo 6. La misión no termina. Un intento más. Parte 1. 25 de abril. Era un día normal en la preparatoria de Ciudad Tengu. La campana sonó con fuerza a las 8:30 am, marcando el inicio de la asamblea matutina. Las conversaciones dispersas de los estudiantes en el aula 2-4 se apagaron lentamente, como si el sonido de la campana llevara consigo una orden silenciosa. Los estudiantes, que hasta entonces conversaban por todo el aula, se apresuraron a ocupar sus asientos. ¿Eh? En medio del bullicio, Itsuka Shido ya estaba en su lugar, sentado junto a la ventana, observando con atención las sillas vacías del aula. Sus ojos se detuvieron en cierta carpeta aún sin ocupar. Kamihou sigue sin asistir a clases. ¿Le habrá pasado algo? Tonomachi, su compañero de adelante, inclinó la cabeza ligeramente mientras notaba lo mismo. Shido, sin mover la vista del pupitre vacío, respondió con voz apagada. No creo que venga hoy. ¿Estará enfermo? La insistencia de Tonomachi era natural, casi inocente, pero Shido solo bajó la mirada. Silencio. Shido sabía la verdad de la ausencia de Kamihou Touma en la escuela. Kamihou Touma no estaba ausente por una simple gripe ni por haber olvidado poner su despertador. Los únicos en la escuela que sabían de esa verdad eran dos personas. Ese chico de preparatoria había sido capturado. El AST, Anti-Spirit Team, esa organización que opera en las sombras con la misión de exterminar a los espíritus bajo el pretexto de proteger a la humanidad, lo había arrestado el 21 de abril, en esa una noche que quedaría grabada en la memoria de quienes la presenciaron. Una noche que terminó con la muerte del espíritu Princess. ¿Por qué tuvo que pasar esto? Shido apretó los puños bajo el escritorio. La imagen del rostro sereno de Princess regresó a su mente, junto a una expresión de miedo en sus ojos. Ella no había venido a destruir, ni a conquistar. Solo quería entender el mundo humano. Solo quería ser entendida.
Pero su esperanza la condujo al abismo esa noche, el 21 de abril, Shido y Ratatosuke fracasó en su misión de salvar a esa chica. ¿La Ast lo seguirá reteniendo? ¿O acaso, ya fue liberado? Shido entrecerró los ojos, perdido en sus pensamientos. Si ese es el caso, sería comprensible que no quisiera volver aquí, no después de todo lo que ocurrió. Shido desvió la mirada hacia su izquierda. Sentada con su habitual postura recta, inmutable como una estatua, estaba esa chica de cabello blanco plateado y rostro inexpresivo, casi como el de una muñeca de porcelana. Tobichi Origami, ¿por qué hiciste eso? Ella también conocía la verdad. De hecho, había estado allí cuando todo sucedió. Lo había presenciado todo. El momento exacto en que el espíritu Princess fue asesinada. La escena en que Kamihou Touma cayó ante la Asti justo después de ese incidente, no se volvió a saber nada de él. Kamihou Touma simplemente desapareció del mapa, como si se hubiera desvanecido del mundo junto con el espíritu que intentó proteger. Pudo haber sido distinto, si tan solo, su mente continuaba aferrada a la misma imagen una y otra vez. El rostro de Kamihou, cubierto de heridas, y la silueta caída de Princess envuelta en luz. Un sonido seco rompió la tensión en el ambiente. El traqueteo de la puerta del aula resonó con fuerza en el silencio matutino. Exclamación de apertura. Exclamación de cierre. Instintivamente, Shido desvió la mirada hacia la pizarra. Origami cerró el libro que leía con la misma calma inquietante de siempre, sus movimientos tan precisos como mecánicos. Shido evitó mirarla directamente. Aún ni siquiera se atrevía a hablar con ella, no después de todo lo que había pasado. Tama-chan Sensei había entrado en el salón con sus manos abrazando el libro de asistencia. Después el representante de la clase hizo el llamado para saludar. Bien, buenos días a todos, ahora vamos a empezar con el pase de lista. Diciendo eso, Tama-chan Sensei abrió el libro y empezó a leer los nombres de los estudiantes. Kamihou-san. Hubo un silencio. Tama-chan levantó la mirada del libro y parpadeó, confusa. Su sonrisa vaciló un poco, pero repitió el nombre, esta vez con una voz un poco más alta, más insistente. Kamihou-san. Silencio. Otra vez. Algunas cabezas comenzaron a girar, lentamente, hacia el fondo del aula, hacia el pupitre vacío junto a la ventana. Era como una costumbre ya inconsciente, como si esperaran que, en el último segundo, ese chico de pelo negro puntiagudo entrara corriendo por la puerta, disculpándose con una risa nerviosa y alguna excusa improvisada. Pero el asiento seguía ahí, vacío. Tama-chan Sensei suspiró y dijo. Kamihou-san no está aquí. En serio, esto me está empezando a preocupar. Luego, miró a sus estudiantes. ¿Alguien se ha contactado con Kamihou-san? Los estudiantes empezaron a murmurar en voz baja. Pero no hubo una respuesta. Está bien. Tamae-chan Sensei dijo finalmente, cerrando el libro de asistencia. Continuemos con la clase. La clase continuó entre fórmulas, lecturas, explicaciones. Cuando finalmente sonó la campana del recreo, la mayoría de los estudiantes se levantaron de sus asientos. Algunos charlaban, otros revisaban sus teléfonos o salían en grupo hacia la cafetería. Origami sacó su bento a su mesa, colocándolo sobre su mesa con cuidado. El diseño era sencillo pero elegante, con una banda azul pálido sujetando la tapa. Sin perder tiempo, la abrió, revelando una disposición meticulosa. Bolas de arroz con alga nori en forma de pequeñas cruces, verduras hervidas en secciones exactas y una pequeña porción de salmón perfectamente cocido. Origami, en ese instante, Origami giró su mirada hacia Shido. ¿Sí? ¿Podemos ir a algún lugar donde podamos estar a solas un momento? Shido hablaba con firmeza, mirándola directamente a los ojos. Origami parpadeó una vez. Luego frunció levemente el entrecejo. ¿Un lugar donde, los dos, podamos estar solos? Y por alguna razón, ella lo repitió separando las palabras. Ah. Mira, incluso las escaleras donde tuvimos nuestra última charla estarían bien. Después de decir eso, Origami cerró su bento y se levantó del asiento. Shido también se levantó del asiento. Ven. Origami se enderezó, agarró la mano de Shido con todas sus fuerzas y salió. Oye, Origami. Incluso si decía su nombre, Origami no le respondió. Sin ni siquiera mirar a las escaleras que conducen a la azotea, sus pasos resonaron en la parte más profunda del edificio de la escuela donde no había nadie alrededor.
Y así como así, Origami caminó hacia el baño de mujeres ubicado en el extremo del edificio escolar. No, detente un momento. ¿Qué? Cuando Shido terminó de hablar y agitó sus manos, Origami inclinó su cabeza con curiosidad, ya que este lugar está bastante alejado de los salones, no habrá nadie que venga aquí durante el tiempo del examen. No, ese podría ser el caso, pero aún así. No te preocupes. Espera, alto, no, en serio, ¿a dónde estás planeando llevarme? No tenía sentido resistirse. Con sus manos siendo jaladas, Shido entonces fue llevado al cubículo más lejano del baño así como así y la puerta fue cerrada. Shido estaba frente a Origami en este espacio que obviamente no se suponía que era para más de 2 personas, le resbaló sudor por las mejillas. Y, en el borde de su visión, parecía que Origami había empezado a moverse. Origami, ¿qué estás haciendo? Shido habló y jadeó. Pero eso era normal. Mientras pensaba eso, Origami utilizó ambas manos y las metió dentro de los lados de su falda, y luego bajó su ropa interior blanca hasta la mitad de sus piernas. Espera un segundo. Alto. Esperaré fuera si estás planeando hacer tus propias cosas. Sin embargo, Origami inclinó la cabeza y puso una expresión como si la reacción de Shido estuviera fuera de sus expectativas. Y entonces, Origami dio un aplauso, se volvió a subir su ropa interior, y esta vez se agachó. Después extendió sus manos hacia la cintura de Shido, y luego desabrochó la hebilla de metal de su cinturón. Y Shido jadeó y agarró los 2 brazos de Origami en pánico para detenerla. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Entonces, ¿por qué me trajiste a un lugar como este? Tú eres la que me trajo aquí, Origami-san, no. Gritaba mientras casi lloraba, pero de alguna manera Shido logró ajustar su respiración. Yo, solo quiero, hablar sobre, en ese instante, Shido se detuvo de hablar mientras apretaba sus dientes. Origami inclinó un poco la cabeza con duda. Quiero, hablar sobre ese chico que estuvo cerca de ti. ¿Tú sabes? ¿Por qué preguntas eso? Origami dijo eso mientras miraba a Shido directamente a los ojos. Bueno, pensé que se trataba de una persona cercana a ti. Como llegó junto a ti, pensé que se trataba de algún amigo que conociste antes. No tenemos esa clase de relación. Cuando Origami contestó sin mostrar alguna expresión, Shido tragó su saliva. ¿No sabes algo sobre Touma? ¿Era eso? Bueno, hay personas que se preocupan por él, eso te incluye, ¿verdad? Al escuchar eso, Shido asintió con la cabeza. Se preguntaba si realmente Origami iba a confesar el paradero de Kamihou Touma. Como era de esperarse, Shido no tenía tanto coraje como para enfrentarla. No tengo información sobre él. Ella estaba mintiendo. Tobichi. Dime la verdad, él ya conocía la verdad, después del asesinato de Princess, pero quería escucharla de labios de Origami. ¿Tú estuviste allí, cierto? Shido preguntó con la mirada fija. ¿Qué pasó con Kamihou Touma después de que la Ast se lo llevara? Origami frunció el ceño, su expresión habitual se volvió más rígida. Eso es algo que no deberías tocar. Así que es cierto, ese espíritu murió, ¿verdad? Shido lanzó la pregunta como si intentara confirmar una pesadilla que se negaba a aceptar. Por un instante fugaz, pensó ver algo en el rostro de Origami. No estaba seguro, pero le pareció una sonrisa. Una leve, apenas perceptible curvatura en sus labios. Sí. Eso pasó. La respuesta lo golpeó como una piedra, ¿qué? Shido susurró sin poder ocultar su conmoción. ¿Por qué? Porque es mi misión. Un espíritu debe ser eliminado para proteger a la humanidad. No puedo aceptar eso tan fácilmente. Shido apretó los puños. Hablé con ella, hablé con Princess un día antes de que desapareciera. No era un monstruo. Origami estuvo en silencio por un momento. Fue peligroso que hicieras eso. No me pasó nada. Pero incluso si tuvieras razón con Princess, ¿qué pasa con Kamihou Touma? Origami apartó la mirada y dijo. Es un asunto de la Ast. ¿Van a mantenerlo secuestrado? La indignación en la voz de Shido se hizo evidente. No vamos a hacer eso. Entonces, es complicado. Solo puedo decirte que ese chico, no es normal. Él solo trató de protegerla. No había razón para tratarlo así. Origami asintió con lentitud. Lo sé. ¿Lo sabes? Y aún así. Ella no respondió.
Se limitó a cerrar los ojos un momento. No te preocupes. No creo que la AST tenga intención de retenerlo mucho más tiempo. ¿Eso debería tranquilizarme? Tal vez no. Pero es lo único que puedo darte ahora. Shido apretó los dientes, sintiendo como un nudo se formaba en su pecho. Gracias por compartirme esa información. Cuando Shido dijo eso, Origami abrió la puerta del cubículo y luego salió del baño. Ahora, dejó salir un suspiro. Shido estaba recostado en su mesa. ¿De verdad ella no se siente mal por eliminar a ese espíritu? Su mirada se desvió casi involuntariamente hacia el lugar de Origami. ¿Oye? Un susurro se escuchó delante de él. Shido levantó su mirada hacia el frente. ¿Qué pasó con Origami? ¿Por qué la acompañaste? Era Tonomachi Hiroto, apoyado en su pupitre, con su típica sonrisa ladeada. Así que no lo vas a contar, ¿eh? Qué afortunado eres, hermano, estar tan cerca de una chica permafrost. Y en el baño de chicas nada menos. Shido apretó los dientes mientras musitaba, apenas audible. ¿No fue así? Ya. Tranquilo, bestia sexual. Tonomachi riéndose por lo bajo, dándole un codazo ligero. No voy a decir nada. Pero ten más cuidado, o la próxima vez me veré obligado a aplaudirte en público. Cállate, no pasó nada. Shido susurró con más fuerza, ruborizado y frustrado, dándole un leve golpe en el brazo. ¿En serio? Bueno, no fue mucho tiempo así que tal vez pueda creerte. Estoy diciendo la verdad. Y, en ese momento. Una fuerte alarma sonó e hizo eco a través de la ciudad entera. En un instante, el ruidoso salón durante el descanso del almuerzo, repentinamente se volvió silencioso. Era la alarma de un terremoto espacial. Alrededor de hace 30 años, una amenaza hacia las personas, el peor desastre, fue referido como un terremoto espacial, y se asoma como un presagio para el desastre. ¿Un terremoto espacial? Espera, se supone que solo había un espíritu. En ese momento, Origami se paró de su asiento y dejó el salón a una velocidad increíble. ¿Eh? Shido estaba en un estado de confusión y solo podía seguirla con sus ojos. Tobichi Origami era una estudiante, pero también un individuo talentoso en las de las fuerzas terrestres de autodefensa. Significando que, ella estaba yendo hacia el frente de batalla en este momento. Para matar a los espíritus, justo como lo que pasó con Princess. Shido apretó los dientes. Él sabía que no podía parar a Origami. Pero, por allí en la puerta del salón, una voz de una chica hizo eco en un estado de confusión. Todos, es la alarma. Por favor evacúen al refugio subterráneo inmediatamente. Una mujer de cabello plateado vestida en una bata blanca abrió la puerta y apuntó sus dedos hacia la dirección del corredor. Después de que los estudiantes tragaron su saliva, ellos salieron hacia el corredor uno por uno. Reine-san. Ella era la maestra de física, pero en secreto, también era la analista del Fraxinus, Shin. Tú vienes por aquí. Reine atrapó a Shido por el cuello de su camisa. Reine-san. ¿Por aquí te refieres? ¿No es obvio? Vamos a Fraxinus. Cuando Shido la cuestionó, él alzó la voz pero no lo suficientemente alto para permitir que los otros estudiantes lo escucharan, y Reine respondió. A pesar de que perdimos a un espíritu, tú sabes bien lo que pasará si no actuamos de inmediato. No queremos cometer ese error de nuevo, ¿cierto? Por eso hay algo que queremos mostrarte. Los espíritus y la situación actual. ¿Espíritus? Shido tragó su saliva y humedeció su seca garganta y apretó su puño. Por supuesto, Shin. ¿Pensaste que solo se trataba de un solo espíritu? Bueno, eso fue tonto de mi parte. ¿Qué decides? Reine inclinó un poco su cabeza hacia costado, Shido suspira. Entiendo. Iré. Reine hizo un cabeceo soñolientamente con un ojo abierto, y después de mirar a los estudiantes que estaban formados, ella volteó hacia la entrada. Bueno, hay que apurarnos. No pasará mucho tiempo antes del terremoto espacial. Sí. Reine-san. ¿Es seguro? No te preocupes. No va a pasar algo malo si sigues las instrucciones. Justo cuando Shido quería decir algo, de la dirección del fondo del corredor, una voz aguda hizo eco. Ora, Itsuka-kun y Murasame-sensei, por favor no solo se detengan y paren por allí. Si ambos de ustedes no se apuran y evacúan, pueden estar en peligro.
La maestra del salón de Shido, Okamine Tamae, apodada Tama-chan, repuso sus pequeños hombros y dijo eso en un estado apurado. Si somos atrapados estaremos atrapados en una molesta situación. Vámonos. Reine hizo una señal con sus ojos y volteó sus pies hacia la entrada. Espera un segundo. Itsuka-kun. Murasame-sensei también. ¿A dónde van los dos? Mientras escuchaban voces preocupadas del par dejado atrás, Shido y Reine corrieron afuera del edificio escolar. Parte 2. Ambos vinieron. El espíritu aparecerá pronto. Cuento contigo para las preparaciones, Reine. Desde el asiento del capitán, Kotori habló mientras observaba a Shido y Reine, quienes acababan de llegar al puente del Fraxinus. Reine asintió ligeramente con la cabeza, haciendo que el borde de su bata blanca se agitara suavemente mientras tomaba asiento en su consola, ubicada en la parte baja del puente. Ahora entonces. Cuando Shido permaneció callado, Kotori le preguntó algo mientras inclinaba su cabeza. Aunque no tuvimos tiempo para discutirlo bien, ¿has tomado una decisión, Shido? Él se ahogó. Pero, desde el puente, un fuerte sonido de la sirena hizo eco. ¿Qué? Una lectura de onda de espíritu inusualmente fuerte ha sido detectada. Aquí viene. Un grito desde la parte baja del puente, proveniente de un miembro masculino de la tripulación, sacudió los sentidos de Shido. Sus ojos se movían inquietos, incapaces de seguir el ritmo de lo que sucedía. Kotori, al escuchar el reporte, chasqueó los dedos con firmeza. Bien. Cambien el monitor principal a la imagen del sitio predicho. Ante su orden, una imagen aérea de la ciudad fue proyectada en la pantalla principal. Era una calle comercial, flanqueada por tiendas. No se veía una sola persona, parecía un pueblo fantasma. En medio de la imagen, Al principio, Shido pensó que el monitor estaba fallando. Pero rápidamente entendió que no era así. El espacio. El espacio vacío frente a sus ojos se estaba distorsionando, como si una piedra hubiera sido arrojada a la superficie de un lago, creando ondas que se expandían lentamente. ¿Qué es esto? ¿Es la primera vez que lo ves, Shido? Kotori habló justo en el momento en que la distorsión creció. Una pequeña luz apareció en la pantalla, y de pronto, ¡boom! Una explosión estalló, llenando la pantalla con una luz blanca cegadora. Aunque sabía que solo era una imagen, Shido instintivamente levantó los brazos para protegerse. Tras unos segundos, bajó lentamente los brazos y abrió los ojos. Lo que vio en pantalla era una ciudad completamente diferente a la de hace un momento. Un enorme cráter se extendía donde antes había edificios. Una porción entera de la ciudad había sido borrada, como si alguien hubiera arrancado un pedazo del mundo con una cuchara. Tiendas, farolas, postes telefónicos, todo había desaparecido. Y los alrededores, parecían como si un huracán los hubiese devastado. Terremoto espacial, Shido dijo eso en una voz temblorosa, Kotori asintió. Esto es la distorsión dimensional que ocurre cuando un espíritu viene a este mundo. Y la calamidad de la naturaleza que induce epidemias. Este chico ya había visto los restos de estas destrucciones antes, pero era su primera vez presenciando el momento exacto de la explosión. Sus palmas estaban empapadas de sudor. Muchas veces intentó entender este fenómeno, pero solo ahora lo comprendía de verdad. Era aterrador. Un lugar lleno de vida, reducido a nada en un instante. Bueno, por lo menos esta vez la explosión fue en una pequeña escala. Así parece. Kotori respondió, seguida por el vicecomandante Kanazuki Kyounei, que estaba detrás de ella. Es bueno ver esto, pero se trata de Hermit. Así que esto es normal. Bueno, supongo que sí. Incluso entre los espíritus, ella tiene el temperamento del tipo dócil. Shido, aún callado, empujó juntas sus cejas. Esa explosión justo ahora, ¿fue a pequeña escala? Al principio él no entendía de lo que Kotori y los otros estaban hablando, pero entonces inmediatamente lo recordó. Ese puede ser el caso. Ya que el terremoto espacial dejó un cráter de alrededor de 10 metros de diámetro. Desde su perspectiva, debería ser pequeño comparado a los otros terremotos espaciales. Hey, Kotori. ¿Qué demonios es Hermit? Es el nombre código del espíritu que acaba de aparecer. ¿Otro espíritu? Así que era verdad. Shido murmuró en silencio. Espera por un momento. ¿Puedes acercar la imagen en la pantalla?
Kotori dio la orden, y la pantalla hizo un acercamiento hacia el centro del cráter. Y entonces, algo cambió. ¿Lluvia? Sin advertencia, él pensó que la pantalla se volvió más oscura, la lluvia comenzó a descender. Pero eso no era lo que le interesaba, a él ya no le importaba la lluvia. En medio del cráter, vieron la figura de una niña. ¿Ese es el espíritu Hermit? Llevaba una capucha con orejas de conejo, su cabello azul apenas oculto bajo ella. Parecía tener unos 13 o 14 años, vestida con un gran abrigo de material extraño. En su mano izquierda, sostenía una marioneta de conejo con un diseño cómico. Sí, aunque no parezca hostil, ella es un espíritu. Entonces eso significa que, al mismo tiempo que Shido dijo eso, el altavoz que estaba instalado en el puente de Fraximus rugió con un fuerte sonido. ¿Qué está pasando? El espíritu ha aparecido, y no somos los únicos que han tomado acción. Las palabras de Kotori hicieron que los dedos de Shido temblaran. La Ast. Sí. La tripulación observó la pantalla, mostraba humo arremolinándose alrededor del espíritu Hermit recién aparecido. Probablemente, un misil o algún tipo de explosivo, fue lanzado contra ella. Rodeándola, un número pequeño de humanos usando pesada armadura mecánica estaban flotando alrededor. La AST, Anti-Spirit Team, era una unidad militar especial de las Fuerzas de Autodefensa Terrestre. A diferencia de Ratatoskr, liderada por Kotori, su misión apuntaba en eliminar a todos los espíritus. En medio del humo, una pequeña silueta saltó. Era el espíritu Hermit. La niña con su marioneta escapaba desesperadamente, evadiendo ataques mientras se elevaba en el cielo. Inmediatamente, la AST la persiguió. Desde sus armaduras, comenzaron a disparar ráfagas de municiones sin piedad. ¿Significa que la AST va a matarla? Es su misión. Hermit no está haciendo algo para defenderse, pero dudo que la AST pueda lograr el mismo resultado como el otro espíritu. ¿Te refieres a Princess? Sí. Hermit no se muestra vulnerable, no les dará esa oportunidad. Pero la AST no se detendrá. No importa si el espíritu desea pelear o no. Para ellos, los espíritus son amenazas. Y eliminar amenazas, es salvar el mundo. Entonces, ¿ella es un espíritu que no pelea? Sí. Pero eso no importa para ellos. Q. En respuesta a la respuesta simple, Shido mordió su labio. Tenía miedo, pero no iba a permitir que un mal final vuelva a ocurrir otra vez. Shido cerró los puños con tal fuerza que pensó que comenzaría a sangrar, y aclaró su garganta con dificultad. Kotori. ¿Qué? Si no tuviera ese poder de espíritu, esa niña jamás habría sido objetivo de la AST, ¿verdad? Cuando Shido dijo eso, Kotori cosió sus cejas juntas, y sus ojos miraron a Shido. Sí. Eso es absolutamente cierto. ¿Y los terremotos espaciales, tampoco habrían ocurrido, no? Así es. Shido guardó silencio. Respiró profundamente. ¿Y yo, puedo evitar que eso suceda? Kotori lo observó con intensidad. Shido. Él apretó los dientes, su mirada fija en la pantalla donde Hermit huía de los disparos, sola, asustada, bajo la lluvia. No voy a permitir que vuelva a ocurrir. No permitiré que un espíritu muera otra vez. Lo dijo. No iba a permitir que Hermit tuviera el mismo final que Princess. Ratatoskr había fallado en su primera misión, pero no podía permitirse otro error más. Kotori suspiró. Entonces, prepárate, Shido. No será fácil, pero si realmente vas a salvarla, tendrás que arriesgarlo todo. Estoy listo. Reine, que hasta entonces había estado en silencio operando su consola, se giró levemente hacia él. Shin, una vez que estés frente a ella, recuerda lo que te hemos enseñado. Shido, esta es la única oportunidad. La organización Ratatoskr confía en ti. Sí, lo sé. Pero necesitaré de tu apoyo para salvar a esa niña. Fufu, Kotori, mirándose feliz, hizo que el palo de su dulce se parara. Ese es Nyonichan. Ella volteó para encarar a la tripulación en la parte baja del puente, y gritó. Todos los miembros prepárense para una captura nivel 1. Entendido. Los miembros de la tripulación comenzaron a manipular sus consolas todos de una sola vez. Mientras Kotori estaba observando sobre esta escena, ella lambió sus labios. Ahora entonces, hay que comenzar la cita guerra. Parte 3.
Origami, cuyo cuerpo entero estaba envuelto por un traje de combate con cables y equipada con municiones para su arma de auto apuntado, patrullaba el cielo sobre la tienda departamental. A su alrededor, otros miembros de la AST con el mismo equipamiento volaban en formación, todos en estado de máxima alerta. La AST, Anti-Spirit Team, era una unidad especial de las Fuerzas de Autodefensa de Japón, JGSDF, formada con personal altamente capacitado y equipada con tecnología avanzada. Dotados con un dispositivo capaz de convertir la fantasía en realidad, el realizador, esta unidad fue creada con un propósito único: enfrentar a los espíritus, seres capaces de destruir el mundo. Sin embargo, solo un número limitado de humanos era capaz de utilizar eficazmente las unidades de combate del realizador en situaciones reales. Esta limitación obligó al reclutamiento de miembros excepcionales fuera del estándar militar, como Toriichi Origami. Aunque vivía fuera del cuartel y asistía regularmente a la escuela, se le llamaba al combate en cada situación crítica. A pesar de su trato aparentemente especial, Origami era una de las integrantes de la AST con mayor número de despliegues activos. Las gotas de lluvia golpeaban con insistencia la superficie de su territorio desplegado. El espíritu designado como Hermit llevaba casi una hora escondido dentro del edificio. A pesar del tiempo transcurrido, el espíritu Hermit aún no había hecho acto de presencia. Parece como si ella está siendo muy persistente. A través del transmisor, Origami escuchó la voz de su capitana, Kusakabe Ryouko: esto es extraño, incluso para Hermit. No suele quedarse tanto tiempo en un mismo lugar. Normalmente ya estaría saltando por toda la ciudad. Sí. El único patrón de movimiento de Hermit era en su mayoría solo escapar. Ese era, de hecho, el patrón típico del espíritu Hermit: huir sin combatir. Cada vez que Origami o sus compañeros lanzaban un ataque, ella simplemente escapaba sin intentar contraatacar. Pero si Hermit comenzaba a comprender que esconderse dentro de un edificio podía provocarle una desmaterialización, un perdido, entonces la situación se volvía más delicada. Para Origami, eso no era algo que pudiera tomarse a la ligera. ¿Permiso para atacar? La voz de Origami fue suave, casi un susurro. Ryouko respondió con un leve suspiro. Lo pedí, por si acaso, pero nos ordenaron mantener la posición. Después de decir eso, Origami habló. Incluso si la estructura del edificio fuera a colapsar, está la posibilidad de reparaciones. Bueno, si tú te pones a pensar acerca de ello lógicamente, ese parecería ser el caso. Pero no es así de simple. Alguien tiene que pagar por la unidad de reparo, no es gratis. Si esta situación fuera como la clase Princess, como la última vez, entonces estaría bien. Pero esta vez el blanco es solo la clase de Bilucha Hermit, ¿sabes? Princess. Al oír ese nombre en clave, Origami frunció levemente el ceño. Ese espíritu, Princess, había sido eliminada por ella, no había necesidad de mencionarla. Aunque, si lo pensaba bien, esta misión debía ser más sencilla. Después de todo, si la AST pudo abatir a un espíritu clase A como Princess, entonces uno de clase B como Hermit no debería representar un gran problema. ¿Entonces qué hacemos? ¿Atacamos? Tonta, recuerda que nuestros trajes no están diseñados para combates en espacios cerrados. Y aunque parezca débil, Hermit es el peor tipo de espíritu para enfrentar dentro de un entorno como este. Nuestros territorios pueden congelarse y estaríamos vulnerables. Entiendo. Origami asintió en silencio y dijo. Entonces, seguimos con el patrullaje. No hay otra opción. Hermit tendrá que salir, y cuando lo haga, atacaremos. Parte 4. Entonces, ¿qué significa todo esto? La voz era tranquila, pero con un tono autoritario que hacía eco en los oídos de Kamihou Touma. Se encontraba en una oficina dentro de los cuarteles de la JGSDF, concretamente en la base militar a las afueras de Ciudad Tengu. Frente a él, tras un escritorio cubierto de informes, estaba un hombre de mediana edad con el uniforme de un oficial de alto rango. Su rostro reflejaba el peso de los años y de muchas decisiones difíciles, pero sus ojos seguían siendo tan filosos como un bisturí. Kamihou permanecía de pie, al centro de la sala, flanqueado por dos magas de la AST. Esto parecía una escena de interrogatorio. Era natural. Después de todo, Kamihou Touma había presenciado algo que, para la gran mayoría del mundo, desconocía. La existencia de un espíritu.
Peor aún, había interactuado con esa criatura. Informe. Kamihou Touma. Estudiante de la preparatoria Raizen. Fue encontrado dentro del radio de combate del espíritu codificado como Princes. No presentaba heridas graves. Según su testimonio preliminar, mantuvo contacto visual y verbal con el objetivo. ¿Es así? Muy pocos conocen la existencia de los espíritus. Ni siquiera los altos mandos de este gobierno, excepto algunos, pero un simple chico de preparatoria, ¿cómo pudo ocurrir esto? No se puede decir que haya salido de un refugio subterráneo, teniente coronel. El espíritu fue quien encontró a este chico. El espíritu no lo atacó. Todo lo contrario, lo protegió en cierto punto. Lo cual va contra todos los patrones registrados hasta ahora. Eso es extraño. ¿Por qué un espíritu haría eso? Un silencio pesado cayó sobre la habitación. El hombre en el escritorio desvió la vista a Kamihou. No había hostilidad en su mirada, pero tampoco confianza. Lo observaba como quien examina un artefacto desconocido que podría ser útil, o mortal. ¿Sabes lo que eso implica, Kamihou Touma? Kamihou tragó saliva, pero se mantuvo en silencio. Por un momento pensó en replicar, en negar, en decir que todo era un malentendido. Pero sabía que no funcionaría. Ellos ya habían decidido que él era una variable. El hombre suspiró profundamente. Se recostó en su silla, entrelazando los dedos sobre su regazo. El protocolo establece múltiples medidas. Detención. Vigilancia. Eliminación. Borrado de memoria. Todo eso depende de cuánto riesgo represente el individuo para la seguridad pública y la confidencialidad de la operación AST. Entonces, ¿por qué no lo hace? Simple. No hay necesidad de hacerlo. No eres una amenaza para la existencia de la AST. No sé lo que haya ocurrido con tu relación con ese espíritu, pero eso no importa. Gracias a ti, Princes está muerta. Puedes tomarlo como un regalo de tu libertad. Espere. El hombre frunció el ceño. Las dos soldados de la AST lo tomaron de los hombros con fuerza. Oye, tú, no te atrevas a discutir con el teniente coronel. Ni se te ocurra decir alguna blasfemia si es que quieres salir con vida, chico. Al escuchar eso, Kamihou apretó sus labios. Disculpe, pero me gustaría saber algo. ¿Está seguro de que fue su decisión? ¿No hubo alguien más detrás de esto? Vaya, así que te diste cuenta. Fue algo que decidió tu propia captora, Kusakabe Ryuko. Ah, ya veo. Kamihou aprieta los dientes. Y entonces, el hombre meneó con su mano derecha. Ahora, puedes irte. Parte 5. Shido, quien había sido transportado directamente al nivel inferior del Fraximus mediante el teletransportador, caminaba con pasos firmes por el pasillo gris del edificio. Llevaba en la oreja derecha un pequeño intercomunicador, desde el cual resonaba la voz que lo guiaba. Sí. El espíritu ya está dentro del edificio. No arruines tu primer contacto. La voz de Kotori era firme, pero en su tono se ocultaba una ligera tensión. Entendido. Shido respondió retirando su mano del intercomunicador. Un hilo de sudor le resbalaba por la mejilla. Tragó saliva, intentando calmar el temblor en su pecho. Hermit era un espíritu con una tasa de aparición bastante alta. Utilizando análisis de patrones de movimiento, sumados a los resultados de los modelos mentales generados por Reine, habían estimado la ruta más probable por la que aparecería. Por supuesto, los movimientos de la AST podían alterar esa ruta. En tal caso, evacuarían a Shido y se desplazarían a la siguiente ubicación prevista. Pero por ahora, esta tienda departamental era el lugar ideal. El grupo principal de la AST, la unidad CR, no estaba diseñado para combate interior. Sin embargo, aún cabía la posibilidad de que destruyeran el edificio para forzar al espíritu a salir. Mientras tanto, antes de que la AST entrara en acción, esta era una valiosa oportunidad para que Shido hablara con el espíritu aunque fuera por unos minutos. Era mediados de abril. Mientras seguía las instrucciones de Ratatoskre a través del intercomunicador, Shido no pudo evitar recordar la última vez que habló con un espíritu, y cómo todo salió mal cuando los planes cambiaron de forma inesperada apenas había pasado una semana desde aquella misión fallida. Él estaba un poco asustado de que ese resultado vuelva a ser real y que sienta lo mismo que sintió ese chico de preparatoria cuando presenció la muerte del espíritu Princes a manos de la AST. Ese chico reaccionó de inmediato, enfrentando por su cuenta a la AST.
Desde entonces, nadie ha vuelto a saber de él excepto Ratatoskr y él al ver cómo Last lo llevó después de derrotarlo. Por supuesto, había la posibilidad de que acabara de la misma forma. Vamos, date prisa. El primer paso de esta misión era encontrar al espíritu antes de que Last bombardeara el edificio. El último paso era besarlo para sellar su poder y que dejara de representar una amenaza. Esta era la forma de salvación de Ratatoskr. Pero para Shido, este método resultaba vergonzoso. ¿Cómo se suponía que debía besar a alguien a quien apenas conocía? ¿Cómo iba a llegar al corazón de un ser tan poderoso, probablemente acostumbrado al rechazo, el miedo, o la violencia? La dificultad era inhumana. Aún así, era su responsabilidad. Shido. La señal de ermita ha entrado en el área. La voz de Kotori en su oído lo sacudió. Y, en ese instante. ¿Tú has venido aquí para molestar a Yoshinon también? Y de repente una voz resonó desde arriba. Shido rápidamente levantó la cabeza. Por allí estaba Hermit, actualmente flotando cabeza abajo como si ella estuviera desafiando las leyes de gravedad. Estás equivocado. Ya que Yoshinon es una chica amable quien no ha hecho nada malo. La joven dio una vuelta en el aire y aterrizó suavemente. Luego, movió la boca de su marioneta. Bueno, se supone que esto es un lugar peligroso. ¿Qué hace aquí un joven aventurero? Después de ver a Shido con una cara seria, la marioneta hábilmente golpeó sus manos juntas. Inmediatamente, de su oreja derecha vino la voz de Kotori. Espera un momento. Justo después de las palabras de Hermit, aparecieron en el monitor principal del Fraxinus 3 opciones de diálogo. 1. Estoy aquí porque quiero hablar contigo, no vengo a hacer daño. 2. Claro que no. Solo me perdí, y terminé aquí por accidente. 3. ¿Tú, eres Yoshinon? ¡Qué adorable marioneta! Viendo a las tres opciones mostradas en el monitor principal en el puente de Fraxinus, Kotori lamió sus labios. En la pantalla se mostraban también estadísticas, ventanas de texto y hasta una proyección ampliada del pecho de Hermit. Sin importar cómo lo mires, era un juego de simulación de citas. Todos los miembros, comiencen a elegir su opción. Juntos con la orden de Kotori, la tripulación de la parte baja del puente empujó los botones en su mano. Todas las opciones recibieron aproximadamente el mismo número de votos. La opción 2 me parece la más segura. Si fingimos desconocimiento, podríamos calmarla y ganar tiempo. Se ve desconfiada, no conviene ser tan directos. Yo prefiero la 1. Es honesta. Mostrar buenas intenciones desde el principio puede abrir una conversación sincera. A veces la verdad es la mejor jugada. Voté por la 3. Yoshinon parece ser el canal por el que Hermit se expresa. Si elogias su marioneta, puedes captar su atención emocional y crear simpatía de inmediato. Un cumplido siempre suaviza las cosas. Después de escuchar todas las opiniones, Kotori tocó su mandíbula e hizo un gemido. Y entonces, encarando hacia el micrófono, ella abrió sus labios. Shido, escoge la 2. Lo tengo. Shido, murmuró eso mientras su trasero golpeó el suelo. Shido se levantó con rapidez, y al ver una silla de exhibición cercana, puso un pie sobre ella con teatralidad. No lo sé, hermano. Solo soy un aventurero que pasaba por aquí. Después de decir eso presumidamente, él comenzó a mover su pelo. Eso fue vergonzoso para él. Shido. Se escuchó la voz de Kotori desde el intercomunicador, pero entonces... jajajajajaja. La marioneta soltó una carcajada, moviendo la cabeza de lado a lado. ¿Qué? ¿Eres un bromista, Oni-chan? Ajajaja, nadie hace eso hoy en día. Jaja, me alegra que te gustara. Respondió Shido, sonriendo con nerviosismo. La marioneta lo miró directamente. Lia, qué suerte la mía, Oni-chan. Conocernos en un sitio tan raro, bienvenido. Parece que todos odian a Yoshinon. Si yo fuera a dejar este lugar, ellos probablemente comenzarían a atacarme de nuevo. Volvió a reír con entusiasmo. Bueno, es sorprendentemente alegre. Kotori murmuró desde el intercomunicador, como si leyera la mente de Shido. En medio de sus palabras, algo llamó la atención del joven. Oye, disculpa, pero, ¿quién es Yoshinon? La marioneta abrió mucho los ojos, sorprendida, y luego exclamó. ¡Ah, qué error! Para Yoshinon de todas las personas, en olvidar mi propia introducción.
Yoshinon es el nombre de Yoshinon lindo, ¿cierto? Lindo, ¿cierto? Ah, es un buen nombre. La alta energía de la marioneta lo desbordaba, y solo pudo asentir con torpeza. Yoshinon, ¿eh? Este espíritu es distinto a Princes. Tiene claro su propio nombre. Ah, Shido recordó. Cuando él y Kotori se reunieron con Princes en un restaurante, ella admitió no tener nombre. Sus pensamientos se interrumpieron cuando la marioneta acercó su cara. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas, Oni-chan? Mi nombre es Shido. Itsuka Shido. Shido, ¿eh? Nombre interesante. Aunque, claro, no supera a Yoshinon. Oh, gracias. Yoshinon. Ja. ¿Qué sucede? Esto es lo que impresiona a Yoshinon. El espíritu que sigue a Shido-kun mostrando una conversación inteligente, y usando justo el nombre que acabas de recordar hace un momento. Tras devolverle una sonrisa forzada a la marioneta, que hacía un gesto exagerado abriendo los brazos, Shido continuó hablando. No es algo muy importante, pero estoy hablando de Yoshinon, ¿no es esa la marioneta? Pero es tu nombre, ¿verdad? Dicho eso, desvió la mirada más allá de la marioneta, hacia la chica de ojos azules. Cuando lo hizo, la marioneta, que había estado alegremente parlanchina hasta entonces, quedó en completo silencio. De inmediato, el sonido de una alarma resonó en el intercomunicador de su oído derecho. Shido, los valores de humor del espíritu bajaron repentinamente. ¿Qué demonios hiciste? Yo solo pregunté por qué no hablaba directamente en vez de usar ventriloquía. Al expresar sinceramente esa duda, la marioneta se acercó tambaleante a su cara. No entiendo lo que dijo Shido-kun, ¿qué es ventriloquía? El tono de su voz seguía siendo tranquilo. Y aunque el rostro de la marioneta no cambió, Shido sintió una presión abrumadora y dio un paso atrás. No, es solo que, Shido. Puedes pensar en una excusa después. Ahora mismo necesitas mejorar el estado de ánimo del espíritu. La voz de Kotori le llegó con urgencia. Shido desvió la mirada y murmuró. Tienes razón. Yoshinon es Yoshinon. Jeje, Shido fingió una risa. Es porque Shido-kun es un chico travieso. El mal humor del momento anterior se disipó como si nunca hubiera existido, y la voz animada de la marioneta volvió a escucharse. ¿Qué fue eso justo ahora? No sé, bueno, no importa cuán amigable sea, sigue siendo un espíritu. Es peligroso bajar la guardia. Shido asintió levemente y volvió a mirar a Yoshinon. Aunque intentó hablar, no dijo nada de inmediato. No te quedes congelado. Le reprendió Kotori con irritación. Tienes que lograr que el espíritu no se escape. ¿Cómo? Ese tipo de cosa, ¿no está claro lo que tienes que hacer? Tú estás dentro de una gran tienda departamental, ¿sabes? Ya que tienes tiempo, deberías ser capaz de salir, ¿cierto? ¿Entiendes? Escucha. ¿No es porque no tenemos una cita? Hay que ir en una cita, esa es la meta. No le des al oponente una opción para escoger. Nervioso, Shido volvió a mirar a Yoshinon. ¿Hay que ir en una cita? Sin pensarlo demasiado, repitió exactamente las palabras que había oído. Sin ningún arreglo. ¿No lo pudiste haber jugado un poco más suave? Kotori dijo decepcionada. Yoshinon no respondió de inmediato. Más bien, la tensión pareció intensificarse. Pero en ese instante, la marioneta aplaudió sus pequeñas manos. Oh no. Ese es lindo. Sin importar cómo te ves, eres bastante valiente en dar una invitación justo así. Por supuesto en un ok. Más bien, finalmente conocí a un humano con el que puedo tener una conversación decente. Así que es más como si Yoshinon fuera el que lo desea. Con eso, la marioneta se rió alegremente. Ya veo. Bueno, adivino que todo salió bien al final. Mientras escuchaba la voz de Kotori mezclada con su suspiro, Shido junto con Yoshinon, comenzaron a caminar alrededor de la tienda departamental juntos. Había pasado algo de tiempo desde que conoció a Yoshinon. Shido y Yoshinon conversaban animadamente mientras recorrían los pasillos. A veces, Kotori susurraba indicaciones a su oído. Curiosamente, Yoshinon parecía tener una baja susceptibilidad al humor. Sin importar cuán malos eran los chistes, siempre se reía. En realidad, desde el puente del Fraxinus, monitoreaban su estado emocional, y los valores reportados eran buenos.
Podría pensarse que aquel cambio repentino en su humor había sido un error. Por el momento, todo avanzaba favorablemente. Fumu, esto va más allá de mis expectativas. Kotori dijo esas palabras. Puede ser que ella tiene las características que atrae a las personas. La impresión favorable también es importante. Incluso si yo dijo que la beses ahora mismo, ella no lo rechazará, ¿cierto? ¡Ey, ey! Sin saber si hablaba en serio o era una broma, Shido se rascó la mejilla. En el fondo, él también estaba sorprendido. Era diferente de su primer contacto con un espíritu que desconfiaba de la humanidad. Pero Yoshinon era diferente. Como lo pensé ser capaz de charlar si es divertido. Parece como si esas otras personas son aburridísimas. Ja, todo parecía ir bien. La conversación fluía, el nivel de afinidad aumentaba. No debería haber problema alguno. Pero, Shido observó en silencio a la niña que jugaba con su marioneta. En ese momento, notó que la boca de la chica no se movía ni una sola vez. Era como si fuera una titiritera invisible detrás de su propia obra de teatro. ¡Oh! Shido se sobresaltó cuando la marioneta de pronto giró su rostro hacia él. Asombroso. ¿Qué es eso? La marioneta aplaudió emocionada y corrió hacia el lugar que había señalado. Naturalmente, quien corría era la chica misma. Lo que captó su atención fue una pequeña estructura de escalar para niños, ubicada en la sección de juguetes. Un colorido castillo de plástico reforzado. Ella lo trepó hábilmente con manos y pies, y cuando llegó a la cima, ¡guajaja! ¿Cómo estás, Shido-kun? Soy genial. Yoshinon es genial. Esa voz resonó alegremente hacia él. Oye, es peligroso si te paras ahí. La trepadora, diseñada para interiores y para niños pequeños, no era muy alta, pero una caída desde arriba aún podía causar daño. Alarmado, Shido corrió hacia la base del juego, pero Yoshinon, moviendo la manita de la marioneta con descontento, respondió. Mou, y yo que solo quería saber si era genial o no, guau. ¿Qué? Al parecer perdió el equilibrio al hacer ese gesto. En la cima de la estructura, Yoshinon comenzó a agitar sus brazos torpemente, como si estuviera bailando, y terminó cayendo, directo encima de Shido. Ambos se estrellaron contra el suelo, él amortiguando la caída. Mientras su cara estaba encarando hacia arriba, él dejó salir ese sonido. Y por alguna razón, su diente frontal le dolía. Entonces lo notó. Justo frente a él, a centímetros de distancia, estaba el rostro de la chica de cabellos azules, con sus finas facciones perfectamente visibles. Y en la zona de sus labios, había una sensación suave y cálida. Le tomó unos segundos entender en qué situación se encontraba. Wow. Bien hecho, Shido. Incluso Kotori, sorprendida desde el otro lado del intercomunicador, soltó una exclamación. El progreso era inesperado. Y no era para menos. Porque justo ahora, tras recibir la caída de Yoshinon, accidentalmente, se habían besado. Yoshinon se reincorporó lentamente sin decir palabra. En ese instante, sus labios se separaron. Finalmente había sucedido sin querer, pero el beso fue real. Y con eso, según lo previsto, los poderes de Yoshinon debían haber sido sellados. Sin embargo, otra vez, una fuerte sirena resonó en su auricular. ¿Qué? Shido frunció el ceño, confundido. ¿No se suponía que sus poderes ya deberían haber desaparecido? Pero ese sonido no indicaba una estabilización espiritual, sino todo lo contrario. Era una alerta de emergencia. Significaba que el estado emocional del espíritu se estaba deteriorando rápidamente, lo que ponía a Shido en peligro. ¿Acaso el beso no había funcionado? ¡Auch! Lo siento, Shido-kun. Fui descuidada. Pero Yoshinon, moviendo la marioneta con su habitual calma, habló con naturalidad. Shido notó que no había señal de enojo en Yoshinon. Bueno, creo que en este lugar hay una zona de dulces, ¿qué tal si vamos, Yoshinon? Perfecto. Vamos. Mientras caminaban, la niña parecía desinteresada de lo que ocurría a su alrededor. Yoshinon también quiere ir a donde haya cosas lindas, ya sabes, peluches, ropa suave, y dulces. De repente, la voz de Kotori volvió a sonar en su oído. Lo estás haciendo bien, Shido. Esa clase de ambiente puede ayudar a estabilizar sus emociones después de que la hayas besado accidentalmente. Shido respiró hondo y asintió para sí mismo.
Miró de reojo a la chica que lo acompañaba, o más bien, a la marioneta que hablaba en su lugar. Aunque su expresión era inexpresiva, la forma en que sus ojos se movían con sutileza, observando tímidamente los escaparates, revelaba que sí sentía algo. Aquí estamos. Shido dijo al llegar a la zona de dulces. Galletas y chocolates. Yoshinon quiere probarlos todos. ¿Cuál crees que esté más rico? Veamos, Shido fingió pensarlo con seriedad, luego señaló uno con una sonrisa. Mira, este tiene un diseño de conejo. Dice que está relleno de fresa. La marioneta se giró lentamente hacia él. Entonces ese. Pero tienes que probarlo tú primero, Shido-kun. No tengo problema con eso. Pero, ¿estás segura? No creo que puedas comer. Ah, eso es gracioso, Shido-kun. Entonces, Shido observó a la niña. ¿Te gustaría probarlo? Oh, ¿estás tratando de coquetear con Yoshinon? Oh, es normal. Es hermosa, ¿verdad? Sin embargo. En ese instante, un estruendo sacudió el edificio. Las paredes temblaron, los estantes cayeron, y una explosión hizo vibrar el suelo bajo sus pies. ¿Qué fue eso? Shido, busca un lugar donde refugiarte. La asta está bombardeando el edificio. ¿Qué? Shido se estremeció al escucharla. El techo comenzó a crujir ominosamente. Las ventanas estallaron, y el rugido de los motores de la AST retumbó en todo el lugar. Misiles impactaron contra la estructura del centro comercial, y trozos del techo comenzaron a desprenderse. Un bloque de concreto cayó directamente hacia él. Shido apenas tuvo tiempo de alzar los brazos para protegerse, pero... ¿qué sucede, Shido-kun? El impacto nunca llegó. En un abrir y cerrar de ojos, la temperatura descendió bruscamente. Una ventisca emergió alrededor de la niña, helando el aire con una belleza terrible. Un remolino de escarcha se formó a su alrededor mientras extendía su mano derecha. No te muevas, por un momento, Shido juraría haber escuchado su voz con claridad. Una esfera de hielo se expandió súbitamente, encapsulándolos justo cuando una viga colapsaba donde él estaba. Dentro de la esfera, todo se volvió silencioso. Ambos flotaban suavemente dentro de la burbuja congelada. Yoshinon. Eso fue algo molesto. Esas chicas fastidiosas destruyeron el edificio donde estábamos. Shido frunció el ceño. Eso significaba que la AST los había localizado y estaban completamente en la mira. No tengas miedo. Estás a salvo, Shido-kun. Pero será mejor que te alejes de aquí. ¿Qué? ¿A dónde vas tú? Tonto, Shido-kun. ¿Tratas de hacerte el héroe? La esfera comenzó a descender con suavidad, como un copo de nieve cayendo en cámara lenta. Evitaba los escombros, flotando entre columnas agrietadas y restos de concreto. Afuera, los soldados de la AST seguían disparando, pero ninguno de sus ataques lograba penetrar la barrera helada. De pronto, una nube blanca se extendió fuera de la esfera. Adiós, Shido-kun, y con un leve crujido, la esfera se abrió por la base. Shido cayó unos 2 metros hasta tocar el suelo. ¡Corre! Kotori gritó desde el intercomunicador. Y, al mismo tiempo, Zadkiel. Yoshinon alzó su mano derecha hacia el cielo. De pronto, el suelo se resquebrajó y una figura colosal emergió. ¿Qué es eso? Lo que apareció era un muñeco gigante, de más de 3 metros de alto. Su cuerpo parecía hecho de felpa dorada, con patrones blancos tallados a lo largo del torso y extremidades. En la parte superior, un par de orejas de conejo asomaban, dándole una apariencia adorable, y a la vez imponente. Un muñeco. ¿Qué clase de cosa es esta? Shido apenas pudo expresar su sorpresa. La niña se posicionó sobre su espalda, encajando sus piernas dentro de 2 ranuras ubicadas en la parte posterior del muñeco, como si fuera una especie de montura personalizada. Los ojos del peluche brillaron en rojo, y su enorme cuerpo se movió con torpeza. Un rugido bajo salió de su interior. Entonces, el humo blanco comenzó a emanar desde todo su cuerpo. Frío. Hace muchísimo frío. El ambiente se llenó de una niebla helada, como si una gran cantidad de nitrógeno líquido hubiese sido liberada al instante. La visibilidad cayó a 0. Shido sintió la temperatura desplomarse mientras corría, guiado solo por el instinto. La manifestación de un ángel. Shido, esto es malo. La AST va a centrar todo su fuego en Hermit. Shido, sin opciones, se deslizó dentro del primer lugar que encontró.
Un contenedor de basura metálico lo suficientemente grande como para ocultarse. Desde dentro, podía oír el zumbido de drones y el estallido de proyectiles a lo lejos. Kotori, ¿qué es un ángel exactamente? ¿No lo sabes? Apareció justo frente a ti. Es el escudo absoluto que protege a los espíritus, y cuando se combina con su vestido astral, se convierte en su arma más poderosa. ¿Ya olvidaste el ángel de Princes? ¿Te refieres a esa espada? Exacto. Un ángel puede tomar muchas formas, depende del espíritu. Hermit, por ejemplo, tiene a Zadkiel y parece que la forma que tomó fue un conejo gigante. Ahora, solo quédate ahí hasta que todo haya pasado. La neblina blanca creada por Zadkiel impidió que la Ast lo detectara a él, pero centró toda su atención en Yoshino. En un instante, una lluvia de balas se dirigió hacia la niña. Pero ella voló montada junto a su ángel Zadkiel. Creo que voy a desmayarme. Shido. En ese momento, sus ojos se cerraron y todo se volvió oscuro. La voz de Kotori no llegó. Parte 6. Después de que el edificio donde se refugiaba el espíritu fue reducido a escombros, la Ast inundó el cielo con su artillería. Cientos de balas surcaron el aire como una lluvia de acero, seguidas por una andanada de misiles dirigidos directamente al objetivo. Pero el espíritu Hermit resistió todo el arsenal lanzado hacia ella. El vestido astral era el mayor obstáculo para la Ast. Era una barrera casi impenetrable, imposible de rasgar por medios convencionales. Aunque a simple vista parecía un traje sencillo, como los que se venden en cualquier tienda de ropa infantil, su tejido era de un origen desconocido. Su capacidad defensiva era mucho mejor que el territorio de los magos de la Ast. Bien. No bajen la guardia. Sigan disparando. No detengan el fuego. Las órdenes de Ryouko resonaron con firmeza. Pero, el dedo de Origami tembló sobre el gatillo. Pudo ver con claridad cómo el cuerpo del muñeco gigante comenzaba a disolverse, desvaneciéndose en el aire como niebla bajo el sol. ¿La perdimos? La voz de alguien rompió el silencio. El susurro fue transmitido y escuchado por todo el equipo. Cuando un espíritu abandona este mundo y regresa a su dimensión de origen, el protocolo de la Ast lo clasifica así. No fue eliminado, pero ya no representa una amenaza inmediata. El objetivo principal, retirarlo del campo, se cumplió, aunque sin destrucción confirmada. Eliminar por completo a un espíritu es casi imposible. Las habilidades sobrenaturales que los protegen, sumadas a su resistencia anómala, hacen que incluso una unidad especializada como la Ast apenas pueda contenerlos. Lo ocurrido con Princes fue una excepción. Origami había eliminado a ese espíritu solo porque se mostró vulnerable, despojándose voluntariamente de su vestido astral. Sin embargo, el espíritu Hermit fue forzado a retirarse, y tal evento se clasifica como un perdido. Por lo tanto, la misión puede considerarse un éxito, ya que lograron alejar a aquella criatura del mundo que juraron proteger. De pronto, las nubes que cubrían la ciudad comenzaron a disiparse. Los cielos, que hasta hacía poco se cernían oscuros sobre el campo de batalla, se abrieron. La luz del sol rompió entre las grietas del firmamento, como si el propio mundo exhalara un suspiro de alivio. La lluvia, que marcaba el límite del territorio del espíritu, cesó de inmediato. Todos los miembros, regresen a la base. Ryouko ordenó mientras el resto del equipo de la Ast descendían al suelo mientras observaban la destrucción que causó enfrentar a ese espíritu. Facts. Después de ser derrotado por la Ast, Kamihou despierta y es interrogado dentro de una habitación subterránea ubicada en la base militar de la Ast ubicada a las afueras de Ciudad Tengu. Shido confronta a Origami sobre la desaparición de Kamihou Touma. Un espíritu nuevo aparece. Hermit. Su ángel Zadkiel está relacionado con la manipulación del agua. Estado sólido, líquido, gaseoso. Shido interactúa con Yoshinon, la ventriloquia de Hermit y son atacados por la Ast. Kamihou es liberado por la Ast. Shido se refugia en un contenedor y pierde la conciencia al experimentar un cambio brusco de temperatura. La Ast se retira. Hermit logra escapar. Fin del capítulo 6.